Buenas noches y bienvenidos a la sección de entrevistas de a las 8:45. Hoy es día jueves y hoy me acompaña Silvia Gereda para las entrevistas de hoy por la noche. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Quique. Vamos a entrevistar hoy por la noche. En el primer segmento tenemos con nosotros a tres diputados de tres bancadas diferentes. Nos acompaña Neri Rodas de la bancada Líder. Nos acompaña también Carlos Barrera de la Unión Nacional de la Esperanza. Y nos acompaña también el diputado Alex Castillo, subjefe de bancada del Partido Patriota. Bienvenidos a los tres, buenas noches. Buenas noches. Silvia. Muy buenas noches a los tres. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Hoy ha sido un día muy interesante adentro del Congreso. Finalmente terminó la interpelación al ministro Pavel Centeno. No se consiguió el voto de desconfianza que se había pedido. Han sido 6 meses donde ha estado entorpecida la agenda y donde se vislumbra que seguirá entorpecido. Han habido ataques muy fuertes hacia la bancada Líder. Por eso quisiera empezar con usted, diputado. El día de hoy inclusive el diputado Mario Taracena los catalogó de delincuentes con tacuche y de imposibilitar un diálogo y obstruir una agenda. ¿Qué nos dice usted ante eso? ¿Qué es lo que está pasando realmente ante una bancada que pareciera que no encuentra solución para negociar adentro del Congreso? Bueno, buenas noches. Primero, gracias por el espacio. Sí, finalmente, como usted decía, terminó hoy el tema de la interpelación. Para nosotros, hoy fue un día como muchos de estos 6 meses que a nosotros como diputados de primer ingreso nos ha tocado vivir, triste creo yo. Se inicia con una convocatoria a 10 de la mañana. No aparecen los diputados del partido oficial porque tenían una reunión privada. Sin embargo, el presidente convoca a 10 de la mañana. Se tuvo que esperar hasta que a ellos se les ocurriera llegar. Llegan 12:15, arranca sesión 12:30 y ya con un show totalmente definido. El diputado Villate tenía la palabra porque ayer estuvo las 5 horas que ustedes mencionaban hace un momento fuera de cámaras, y por lógica, por el orden tenía que continuar. Se corta la palabra, se le da a un diputado de la bancada oficial, propone algo, el que según él se estaba violando la parte de la Constitución, pide que se reúnen jefes de bloques y todos deciden que se vaya de una vez al tema de votación para la falta de confianza al ministro. Solamente los 20 diputados del Líder que estábamos presentes votamos a favor, el resto en contra. O sea, qué fácil cuando ya ellos tienen todo definido y cuando les conviene. Luego se pide la palabra para hacer el razonamiento de voto, el por qué. Solo le dan la oportunidad a Villate y luego cortan. Le dan a él 3 minutos supuestamente completos, le cortan la palabra y de ahí empieza el arreglo. Lo triste que ahora se ve, el arreglo, como lo decían, con el diputado Taracena, que a mí en lo personal me da tristeza, creo yo, en la forma como un individuo puede comportarse y de ser un camaleón, que ustedes lo conocen de la política, pueda todavía tener solvencia o moral para poder expresar lo que dijo. Pues a mí aparte de molestarme, me da tristeza que alguien se pueda expresar de una forma así. Una pregunta para los tres, porque yendo en esa línea, los tres son diputados de primer ingreso, como decía el diputado hace un momentito. ¿Esperaban que así fuera el Congreso cuando llegaron, Carlos? Bueno, te recuerdo que estuve de viceministro de Finanzas, me tocó vivir 3 interpelaciones de la que hoy es bancada oficial. Y yo creo que con las mismas características de lo que estamos viviendo hoy, yo creo que se ha abusado de la figura de la interpelación. Es una figura que tiene que ver con un régimen parlamentario, es un juicio político. Solo el hecho en otros países de primer mundo que se cita a un ministro a una interpelación significa que va a dimitir, que va a renunciar, porque significa que hay elementos de fondo que demuestran que su desempeño ya se ha incumplido deberes, ha violado la Constitución o ha puesto en riesgo el patrimonio público. Yo creo que es válido, es un derecho constitucional, tiene una solución. Hay que reformar la ley orgánica del Congreso de la República. Nosotros tenemos propuesta, lo vamos a presentar. Siempre hemos dicho que considerábamos que la interpelación era muy acelerada, muy precipitada. No estuvimos de acuerdo con la simulación de una renuncia de parte del ministro de Finanzas, pero luego esto pasó, se tergiversó, prácticamente se ha pervertido el mecanismo. Y hoy nosotros consideramos muy importante finalizar ya esta situación de la interpelación y dar paso a la agenda legislativa.
Yo creo que también el Congreso en alguna medida se ha vuelto una distracción, como ha sido el tema de la despenalización o las reformas constitucionales. Yo creo que eso nos ha evitado ver otros temas. Miren, los hospitales están en crisis, los programas sociales no arrancan. Y faltan 11 ministros más que vienen a interpelación. Sí, bueno, ni que la mitad del gabinete estuviera mal en 6 meses. Alex, lo decía ahorita el diputado Carlos Barrera, en la legislatura anterior hicieron lo mismo. La bancada en ese momento de oposición, Rudy Rivera pasó 4 horas y media también tomando la palabra en un caso similar. ¿Por qué ahora esto es un gran problema, pero antes lo utilizaron como una herramienta también? Bueno, quiero regresar al tema de lo que decía el diputado de la bancada líder. Hablan de un show político realmente, y esto no es un show político. Yo creo que el Pleno del Congreso y sus bancadas representadas en el mismo tienen la capacidad de dialogar y ponernos de acuerdo. Sí, el día de hoy se vio realmente, y como se vio al inicio del año cuando se aprobaron leyes importantes, como lo fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social, dando continuidad a temas sociales que no son una creación de este gobierno, sino que le dimos continuidad porque son temas importantes. Eso no es show político, eso es diálogo, eso es consenso, eso es dialogar con las demás bancadas y ponernos de acuerdo para aprobar leyes que beneficien al país. El show lo está haciendo la bancada líder, ¿sí? Hay que ver cómo usan sus megáfonos. Está bien, nos sacan que en la legislatura también habían megáfonos, pero hoy, miren los de ellos, hoy gritaban como que estaban en mercado cuando estábamos saliendo. El show político, el circo lo hacen ellos. Que la población no juzgue, ahí están las pruebas. Con la pregunta que hacías, sí, en la legislatura pasada hubieron citaciones definitivamente para algunos ministros y viceministros, pero Carlos tuvo la oportunidad, previo a ser interpelado, ¿sí?, que llegaran a citaciones. Se les ha olvidado que el juicio político, que la interpelación es el último recurso del diputado, y hoy la bancada líder ha hecho un uso prostituyendo de alguna manera los recursos de los diputados. Hay citaciones, invitaciones para los ministros para poder ir a votando y conocer los temas. Y si lo que quieren es prensa, pues que convoquen a la prensa. Les va a llegar, les va a atender, pero ¿por qué irse a interpelar ahora a 11 ministros? Es ridículo, pero bueno. Sí. Rodas, cuéntenos por qué irse a interpelar a 11 ministros, es una gran incógnita. Solo por lo que mencionaba, que no terminé el show político, que el diputado acá no está de acuerdo, pero ¿cómo le pueden llamar si no es un show político? Cuando les explicaba, habla el diputado Taracena, le dan la palabra a 4 diputados más del partido oficial, nosotros todos pidiendo la palabra para poder razonar nuestro voto, solo le dan al último y deciden cortar. Dice el presidente, por favor, queremos revisar quórum. Es que ahí estábamos todos, solo les da la orden. ¿Y saben qué es lo más triste? Que nosotros aquí cerca escuchamos cuando le dicen al rebaño tiene que salir ya. Esos son los diputados del Partido Patriota, el rebaño, ellos mismos le dicen así los diputados. Y entonces nosotros, ¿cómo nos íbamos a quedar tranquilos? Cuando se nos está violando el derecho de poder razonar nuestro voto, y se van todos. ¿Cómo se le llama eso entonces? Y nos dejan, y no que entrampar la agenda. Ya hoy se suponía que la habían desentrampado. ¿Por qué ahora huir entonces? ¿Por qué irse? Solo preparado su show de media hora, puntual, y para afuera. Y le dicen al pueblo de Guatemala no continuar. O sea, con todo el respeto, el trasfondo de la pregunta es ¿por qué hay 11 interpelaciones? A 6 meses, ¿por qué van a haber 11 interpelaciones? ¿Será que la mitad del gabinete no sirve? Para nada. 11 son vamos a cambiar 75, 80% del gabinete. Yo creo que es el tema de fondo. Es decir, se está utilizando un mecanismo. ¿Qué es lo que se quiere negociar a 6 meses? Hay una agenda legislativa. Bueno, y si se toma en cuenta que solo un ministro nos tomó 6 meses interpelar, no nos va a alcanzar el periodo de 4 años que tienen para que puedan legislar. Creo que habló más tiempo el diputado Villate que lo que duró realmente la interpelación, en tiempo efectivo de interpelación. Ese es otro tema que tenemos que tomar en cuenta. Es importante ver que tardan mucho en razonar sus votos. O sea, para realmente poner una posición como partido, no necesitas tener interpelando a un ministro 5 meses. O sea, ¿de qué se trata esto? Ese es el show político realmente. El show político es cuando no podés tener objetivos claros. Yo te voy a recordarles interpelaciones que tuvimos y vimos en la legislación pasada, ¿sí? Es cierto que hubo una larga nada más, pero las otras se interpeló al ministro de Salud y salió corriendo del hemiciclo y fue despedido, ¿sí? Se interpeló al ministro de Agricultura y Agronomía y salió también y fue despedido del gobierno de la UNE. Entonces, esas interpelaciones, aunque tuvieran su duración, tenían objetivos porque fueron claramente demostrados. Ahora, ¿qué logra la bancada líder? Un show político.
no vamos a negociar, no les vamos a entregar una sola obra porque es lo que están pidiendo y no se les va a dar porque vamos a de verdad limitar y hacer un cambio en el país. Ahora yo sí No es creo posible que los siga guatemaltecos quisieran saber, diputado Rodas, cuál es el fin de la bancada líder al hacer estas 11 interpelaciones. Al final, ¿qué es lo que se